La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Como siempre, un placer estar con ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad. Siempre lo he dicho, es un privilegio poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar con nosotros en este jueves 11 de abril. Un tema muy fundamental de país, la inclusión de jóvenes en situación de riesgo. Hablemos del desarrollo y el acceso que estos tienen hacia la educación y qué están haciendo las universidades también dentro de ese escenario. Y es que, como les decía, el acceso a la educación de calidad para jóvenes, digamos, es uno de los grandes retos que plantea instituciones educativas, entre ellas también en la Fundación Football Forever, que trabaja desde hace años en nuestro país precisamente con jóvenes. Y es que para lograr el desarrollo de un país es necesario que tengan un proceso educativo inclusivo y a la vez integral. ¿En qué consisten estas dos figuras? Bueno, vamos a hablar de eso. En ese sentido también hay que destacar que las universidades juegan, digamos, un papel fundamental para lograr una modificación de las condiciones de ingreso al estudio superior, especialmente para aquellos jóvenes en situación de peligro. Hoy en el programa hablaremos sobre la importancia de este tipo de proyectos que vincula el deporte inclusivo y el acceso a la educación superior. Acompáñenme. Sin educación no hay desarrollo y el efecto es más perjudicial cuando nos referimos a zonas con bajos recursos económicos que al cortar su formación repiten el círculo vicioso de pobreza sin concluir ni siquiera la educación media. De cada 100 niños que terminan educación básica, solo 40 terminan el bachillerato, o sea, perdemos 60 niños. Y además de esos 80.000 bachilleres, que es el universo de los que se gradúan, menos de 20.000 o 25.000, entre 20 y 25.000 ingresan a la universidad. Ahí perdemos otros 50.000 bachilleres. Pero mientras unos se corren de las aulas, otros anhelan el financiamiento de una profesión. Visión que la Fundación Football Forever traslada a las universidades del país para flexibilizar el ingreso de estos sectores y alejarlos de la delincuencia. No basta con ser pobre para recibir una beca, sino que hay que tener o el talento, o las buenas intenciones de querer superarse. El tema es complejo. Otro de los retos es el déficit arrastrado desde la primaria. El Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática experimenta este proceso en cada convocatoria para becas. Las universidades no van a resolver lo que la educación básica y primaria debieron de haber realizado. En este caso, como nación es imprescindible, es necesario que se pueda efectivamente invertir en la base. Los desafíos ocurren en toda la región centroamericana, pues los jóvenes eligen entre la calle o los cuadernos. Y la meta es invertir 8% del PIB en educación. Cobertura total y de buena calidad en primaria, pero una deserción del 8 al 10% en la secundaria. Expertos en la materia indican que El Salvador debe tomar el ejemplo de países desarrollados que frente a las limitaciones académicas opta por carreras más cortas que habilitan para el trabajo y se adaptan a la realidad social. Tenemos, ahorita una nueva iniciativa que es la Escuela de Jóvenes Talentos en Tecnología, que es un programa totalmente gratis para la inserción en la vida universitaria. Sí tiene unos requisitos de calidad un poco elevados, pero lo que está planteando Alejandro es reformular un poco los esquemas. Tiene que ser planificada. No hay todavía una gran brecha entre las necesidades reales y las ofertas académicas que las universidades tienen en este momento. Sin duda la educación, así como abre puertas, también frena el desarrollo. Un análisis completo en Diálogo con Ernesto López.
Bueno, en efecto, ahí está precisamente la temática planteada, con la cual desde ya pues los invito a ustedes a que participen. Recuerden nuestros sistemas de comunicación abiertos para generar ese debate bien interesante que se genera a través de las redes sociales. Para hablar sobre este tema, acá en nuestros estudios me acompaña el ingeniero Luis Aparicio. Él es rector de la Universidad Pedagógica de El Salvador, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ingeniero, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, un placer estar con ustedes. Así es, en efecto, me acompaña también Alejandro Gutman, presidente de la Fundación Football Forever, a quien le doy la más cordial bienvenida. Alejandro, gracias por acompañarme siempre para el abordaje de temáticas tan fundamentales del país como el tema que este día tenemos. Al contrario, el agradecido soy yo, Ernesto. Buen día. Así es, en efecto, me acompaña también la licenciada Rosa María Cepeda. Ella es coordinadora del segundo Congreso Internacional de Educación de Jóvenes y Adultos en Riesgo de Exclusión Social de la Universidad de El Salvador. Este congreso, por cierto, se realizó esta semana y a quien le doy la más cordial bienvenida. Nos va a dar sus puntos de vista, la experiencia que se logró recoger en este evento tan importante realizado por el Alma Mater. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ernesto, por invitarme. Bueno, también quiero aclarar, hicimos la invitación a la licenciada Mercedes Eliman, directora de Desarrollo Estudiantil de la Universidad Francisco Gavidia, pero ayer a última hora y por complicaciones de la agenda de actividades de la Feria de Empleo, que por cierto ellos tienen este día, se nos canceló la presencia, pero lo importante es que buscamos reunir la opinión de los diferentes, digamos, actores que tienen que ver con este tema. Así es que desde ya, pues en un futuro lo vamos a tener y también quiero invitarlos a ustedes para que participen. Recuerden nuestro sistema de comunicación, nuestro correo electrónico, ernestolopez@megavision.com.sb. También están nuestras páginas en Facebook, búsquenos como Ernesto López o Diálogo con Ernesto López. Y recuerde también el sistema de Twitter para que usted pueda participar de forma más espontánea, es @diálogo21. Nuestra señal en vivo, abierta al mundo, es www.megavision.com.sb. Gracias por, desde luego, estar a nuestros amigos muy interesados en seguir las temáticas mañana, especialmente aquellos que residen en el extranjero. Bueno, quizás antes de poder hablar de, digamos, y examinar puntualmente algunos programas que tanto Football Forever y las universidades han desarrollado, me gustaría un poco, ingeniero Aparicio, de entrada conocer un poco cuál es la, digamos, la situación social por la que atraviesa el joven salvadoreño y sobre todo en esta coyuntura que desde luego representa, digamos, uno de los más grandes desafíos para los gobiernos, para las universidades, prepararlos, adaptarlos a ese modelo económico y social que nosotros tenemos. Pero quizás para poder introducir un poco y tener una, digamos, un preámbulo más claro, ¿cuál es la situación social del joven hoy en día? ¿Cómo no? Es una situación que realmente nosotros hemos venido observando cómo se desarrolla desde el punto de vista de la generación de las diferentes etapas en que un muchacho entra a una escuela. Ahí tiene un tiempo, dijéramos, para su estudio, pero no todos están llegando a culminar sus estudios de bachillerato. De la cantidad de estudiantes que culminan el bachillerato, no todos tienen acceso a la educación superior. El acceso es por las mismas condiciones sociales del país, en las cuales muchos estudiantes, una vez se gradúan, ¿verdad?, los que llegan a graduarse de bachillerato, tienen ya algunas responsabilidades con las familias. Recuérdese usted que dentro de las condiciones sociales de nuestro país, la migración ha sido uno de los elementos importantísimos que han determinado realmente el desmembramiento de la familia. Tenemos también el hecho de que muchas personas, muchos de los muchachos que tienen familiares en el exterior, son precisamente los familiares en el exterior los que se encargan de enviarles con las remesas el dinero para su formación universitaria. Cosa pues que deja en un punto débil el aspecto puramente social de los estudiantes, porque no todos
¿verdad? No todos tienen ese acceso, ni todos la capacidad económica para ingresar a la universidad, aparte de que las universidades todas tenemos programas de becas a través de los cuales nosotros estamos tratando de dar una apertura a la juventud salvadoreña para que pueda accesar a la educación superior. Y entendería yo que, digamos, llegar a ese estado en el que el joven está entre no poder accesar o acceder a una, digamos, a una educación superior, es cuando viene el momento quizás más difícil, ¿no?, de la situación en la que él puede caer en una, digamos, en un estado de riesgo, que hoy en día para nadie es un secreto, cuánto, digamos, el tema de las pandillas, el tema de la delincuencia, el acecho que en algún momento envuelve socialmente digamos, a este sector vulnerable, digamos, de la sociedad, ¿no? Sí, es correcto. Realmente es un porcentaje muy bajo aquel que los muchachos cuando se gradúan de bachilleres pasan a una situación de que encuentran un empleo. Bueno, a nadie escapa realmente el hecho, pues, de que la tasa de empleo en nuestro país es más bien de desempleo es alta, y eso, como usted lo menciona, trae una consecuencia lógica que pone a la persona en riesgo. Óigaseme bien, no estoy mencionando ni diciendo que lo lleva a la delincuencia, pero lo pone en un riesgo mayor del que pueden tener otro tipo de jóvenes que en su momento pues no tienen la posibilidad de accesar a la educación superior. A ver, licenciada Cepeda, usted estuvo al frente esta semana de este importante Congreso Internacional de Educación de Jóvenes, y ¿qué experiencia se recogió desde ese punto de vista? Tal vez nos puede dar digamos, esa vivencia que hubo en este importante congreso realizado en la Universidad de El Salvador. Sí, bueno, en primer lugar, permíteme decirte que esta fue una primera experiencia dentro de la universidad de convocatoria a los docentes, que somos los que estamos al frente muchas veces de jóvenes que tienen todo tipo de diferencias, limitantes físicas, limitantes de aprendizaje, limitantes con discapacidad de escucha, de habla, y no sabemos cómo trabajar con ellos, porque no estamos capacitados para ello. Entonces, ¿cuál fue la intención de este congreso? Pues convocar a docentes, alumnos que muchas veces tienen este tipo de problemas, y la población en general, la población estudiantil en general, convocarlos para que hiciéramos un diálogo, una reflexión que nos permita recoger insumos de todas estas experiencias que ellos viven a diario, que nosotros como docentes vivimos a diario, que no sabemos muchas veces cómo tratarlas, para sacar un perfil de un educador social, que será una formación que la Universidad de El Salvador quiere impulsar para que podamos nosotros capacitarnos para trabajar con este tipo de poblaciones, ¿verdad? Entonces, la experiencia que yo tuve fue muy enriquecedora, estoy muy contenta, muy satisfecha del poder de convocatoria que tuvo este tema. Y fue es el segundo congreso, entiendo. Es el segundo congreso internacional en la universidad, pero es el capítulo de El Salvador. Porque déjame decirte que este es un proyecto que nace con 3 universidades. Es la unión de 3 universidades en la que están participando la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, de España, la Universidad de la Frontera de Chile y la universidad nuestra. ¿Qué pretendemos? Pues unir la experiencia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es especialista justamente en educación a distancia, que utiliza las tecnologías, para incluir a un sector que no podemos atender. Tú sabes que la Universidad de El Salvador recibe una demanda de 25,000 estudiantes al año. Hay 25,000 estudiantes que desean ingresar a la universidad, son los últimos datos que yo tengo, pero que debido a la infraestructura que tenemos, a
a la planta docente, que no es capaz de cubrir toda esta demanda, al presupuesto, que no es suficiente, pues toda esta población no puede entrar. De los 25.000. De los 25.000, según las últimas estadísticas no he actualizado, son 9.000 los que entran. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde se queda? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿A dónde va? ¿Cuánto acoge, digamos, en este caso, las universidades privadas y quiénes tienen el acceso? Ese es un punto medular. Por eso yo siempre he creído, y qué bueno traer, digamos, a refrescar este tema, después de tener toda una convulsión política, social, traerlos y ponerlos en perspectiva. Yo quiero que el amigo que nos está sintonizando tenga bien participar, o sea, porque es fundamental el papel de las universidades frente a ese estado social de los jóvenes, ¿no? ¿Qué hacen, por ejemplo? Ese es solo para un caso en particular de quienes quieren buscar el acceso a la educación superior pública, pero ¿qué pasa con el resto? Que seguramente también un buen porcentaje no tiene ese paso, ¿no? En su desarrollo. Exacto. Bueno, a ver, cuéntanos, tú también tienes mucho trabajo que desarrollar, has estado constantemente trabajando en zonas, desde luego, donde el tema de la educación es casi, digamos, un factor que no se conoce, y si se conoce no sé en qué estado. Cuéntanos tus experiencias para poder un poco introducirnos en este objetivo que buscamos con el programa, es decir, conocer el estado social de los jóvenes, conocer el estado educativo, qué se está haciendo desde la perspectiva de la educación superior para poder de alguna manera atender a esta población importante del país. Bueno, desde hace casi 10 años que venimos transitando las escuelas en las comunidades empobrecidas. Las condiciones de la educación primaria y secundaria en estas escuelas es realmente muy difícil, y si las comparamos con aquel sector o aquel ambiente donde las cosas funcionan más o menos bien, son muy pero muy diferentes, a pesar de que la educación en general no está pasando por un buen momento desde hace muchísimo tiempo. Pero en estas comunidades y en estas escuelas particularmente se pierden una cantidad de días de escuela ya para empezar muy pero muy importante. Las condiciones de trabajo para los maestros no son las mejores. Cuando llueve, por ejemplo, en la escuela de La Campanera, para mencionar tan solo un ejemplo, cuando llueve es imposible trabajar, o sea, ya no hay clase. ¿Por qué? Porque el techo de zinc golpea, las gotas de lluvia golpean tan fuerte que no se escucha, no hay posibilidad. Esto me pasa permanente, o sea, cualquiera que vaya, no es una situación ni agrandada ni disminuida, es la realidad. Cuando los baños se tapan, no hay clase. Cuando no hay agua, no hay clase. Faltan mucho los maestros por diversos motivos, a pesar de que hay muchos que ponen un enorme énfasis. El tema del aprendizaje es muy deficitario allí. Los chicos vienen con unas carencias importantes porque desgraciadamente las familias, que en general están con muchísimas dificultades para estar bien constituidas, no pueden ayudar en las tareas, en los refuerzos, porque muchas veces los padres ni siquiera han sido preparados y no han tenido esa posibilidad, ya ni hablar de ingresar en la universidad, porque cada vez yo hago preguntas siempre, esa pregunta la hago siempre: ¿quién de ustedes tiene algún familiar que haya ingresado en la universidad? Y nunca levantan la mano, nunca levantan la mano. Entonces, ya le desarrollaré más adelante, pero nosotros lo que proponemos es una alternativa para cortar ese ciclo de pobreza. Como un examen, digamos, como un examen de poder ver el estado en el que se encuentra a futuro digamos, ese segmento con el que tú trabajas, ¿no? Es para saber de dónde uno viene y hacia dónde uno podría llegar a ir. Entonces, estas condiciones, sumadas a otras internas de la comunidad y externas, entre las internas hay directores que tienen prisioneros a los estudiantes de las escuelas y hacen un poco, así como hay directores maravillosos, hay directores que conozco, que tienen escuelas, que manejan más de 1000 chicos, que tienen prisioneros de su personalidad, si se quiere, las posibilidades. Y usted ve que además de todas estas condicionantes, si usted tiene un mal director de escuela, esos chicos no tienen ninguna chance, o acentúan o agravan o perpetúan las condiciones de pobreza, porque hay un director que de repente
no está ni interesado, ni motivado, ni preocupado más allá de sus propias funciones. O sea, son una cantidad de situaciones que dejan en una desventaja absoluta al joven hasta un momento. Entonces yo digo que llega el momento del bachillerato y es el momento de la exclusión. Es el último momento de la exclusión y en donde se determina quién va a entrar al sistema, que más o menos funciona, y quién es el que se va a quedar de alguna manera deambulando y no pudiéndose capacitar ni teniendo acceso a trabajos calificados o a estudios en escuelas artísticas, en escuelas de capacitación, mucho menos a la universidad. Ese es el momento en donde se podría producir el ingreso a la universidad o a estas escuelas. Al joven no se lo ha preparado ni en primaria ni en secundaria en lo que nosotros llamamos una educación auténtica y más real. Si el joven no conoce todo esto, no conoce lo que hay en el otro ámbito, en el otro mundo, con actividades que nosotros hemos desarrollado en el proceso formativo, es imposible que sepa a qué aspirar porque no sabe, no conoce, no sabe ni siquiera lo que es la universidad, qué representa, qué posibilidades tiene, cómo se hace para hacer la transición de este ámbito a aquel ámbito. Entonces llega este momento y casi lo viven con naturalidad. Ay, no entré a la universidad porque ni siquiera tampoco había la motivación, al no haber un profesional en la casa, no se sabe qué explicar, qué le va a explicar a aquel que no sabe, que no ha tenido esa posibilidad de incursionar en la universidad, al hijo, no le puede transmitir, no le puede motivar, no le puede servir de guía. Entonces todas esas condiciones hacen que este momento de exclusión resulte determinante. Llega el momento de la PAES, que es el requisito que se utiliza para acceder a una beca en la universidad. Los jóvenes nuestros no están preparados, cuando digo nuestro, es donde vive el 50% de la población del país, no está preparado y no puede sacar el 8. Uno de cada 100, 200 saca un 8 para ingresar como requisito, porque la universidad, ¿qué le dice? Usted si quiere ingresar a la universidad se tiene que sacar el 7 de repente en su escuela, pero el 8 también en la PAES. Y no llega nadie a ese 8, porque no están preparados para ese 8. La escuela no los ha preparado para ese 8. Entonces proponemos una alternativa distinta. Cambiar las reglas de juego para que esto no termine siendo un embudo donde se queden todos. A ver, ¿desde qué punto de vista? No sé, es un tema que me parece que es bien, bastante discutible, ¿no? Cuando tú hablas de cambiar un poco, digamos, ese método para poder entenderse socialmente el joven y el desarrollo del país. Entiendo que apuntas precisamente a esa transición, ¿no? A ver, quiero conocer la opinión de ustedes como universidad, ¿no? Claro. Definitivamente este es uno de los retos más grandes que tenemos las universidades privadas. Como ya se ha mencionado, hay un porcentaje elevado de estudiantes que no entran, no acceden a la universidad pública. Entonces, queda un porcentaje el cual trata de entrar a las universidades privadas. Las regulaciones establecidas por el Ministerio de Educación son las que dictan, dijéramos, algunos parámetros para el ingreso de los estudiantes a la educación superior. Como universidades privadas nosotros estamos, dijéramos, bajo esas regulaciones en las cuales pues se nos indica cuáles son los requisitos mínimos que debe de tener un estudiante para ingresar. Tenemos dos elementos que quisiera yo mencionar en el aspecto social de donde provienen los estudiantes. En nuestro país, como dice Alejandro, el 50% proviene de las comunidades empobrecidas. Pero veamos nosotros y agreguémosle el elemento que es en riesgo de entrar en aspectos de violencia. Ese es otro punto que nosotros tenemos que observar. Y el país mismo, junto con las universidades, lo que debemos es precisamente hacer frente a esos retos. ¿Cómo vamos a hacer frente a esos retos para que estos muchachos que en un momento determinado no tienen acceso a la educación superior, llamémosle de esa manera, porque hay escuelas técnicas en donde también puede darse este tipo de acceso a alguna parte de esa población? Pero en términos generales, como país, la educación debe de ser fundamental para que
ninguno de estos jóvenes se quede excluido de la educación superior. Y eso pasa por abrir, digamos, programas de becas Así es. de universidades, pero qué tan, digamos, qué tan flexible, qué tan, digamos, oportuna es para que esa población lo haga. O se necesita primero, digamos, tener como requisito venir de una zona bastante empobrecida, venir de la Campanera, como dice Alejandro, para Sí. poder hacerlo. No necesariamente. Realmente todas las universidades tenemos unidades que hacen estudios socioeconómicos de los estudiantes. Obviamente no se necesita escarbar mucho para poder determinar la condición social de una persona que quiere acceder a la educación superior. Nosotros en las universidades privadas nos encontramos con casos realmente patéticos, ¿verdad? De personas que por su propia voluntad están tratando de desmarcarse de esa población que no accede a la educación superior. De cualquier manera ellos lo hacen, buscando trabajo, trabajando como jardineros, haciendo lo imposible para poder acceder a la educación superior. Sin embargo, los programas de becas que establecidos en cada una de las universidades tienen sus requisitos. A lo que voy es que las regulaciones a las que nos vemos sometidas las universidades son precisamente las que deben de, en un contexto general, ¿verdad? En un sistema educativo establecido a través del cual la inclusión de los estudiantes sea posible. Vamos a ver, porque nosotros hablamos del acceso a la educación superior. Alejandro hablaba un poco y es algo de la filosofía que nosotros manejamos en la universidad pedagógica, y es el hecho de que nosotros estamos enseñando matemáticas, biología, química, y todo eso está bien, pero estamos preparando a este muchacho, como dice Alejandro, para que dé el paso siguiente, que es el acceso a una sociedad que lo ha marginado por cuánto tiempo. No tienen, como decía Alejandro, y quiero referirme precisamente a esa palabra, en el sentido de que muchos no conocen ni siquiera una universidad. Y es en la universidad pedagógica que nosotros hemos tenido pues el trabajo conjunto con Alejandro, de por lo menos que estos muchachos que están en estos institutos, de estas comunidades empobrecidas o marginadas, por lo menos que conozcan que hay un mundo detrás del instituto, que hay un mundo detrás de su comunidad, y ese mundo es factible para ellos. Pero eso es precisamente la filosofía con que se debe de ver. Enseñar matemáticas, enseñar pedagogía, todo está bien. Pero cómo insertarse en esa sociedad, ese es el punto. Bueno, y a eso agreguémosle que hay estudios, digamos, que demuestran que esa reconversión que requiere el tema educativo ha puesto, digamos, en una dinámica económica a otros países que han hecho el mismo ensayo. Por ejemplo, economías asiáticas, por ejemplo, Taiwán hizo una apuesta de reconversión educativa más técnica, y en 40 años obviamente es lo que es ahora, ¿no?, en materia económica. A ver, cuando hablamos de ese, digamos, de ese papel, de ese rol del educador social, me llamó mucho la atención. Digamos, ¿cuáles son esos métodos que le permiten a un educador tener esa, digamos, como esa aura, ¿no?, de conocer socialmente el estado de jóvenes y la educación, ¿no? Sí, pues déjame ampliarte un poquito más la situación del Congreso, Sí. porque te decía de que estamos en un proceso, ¿verdad? Aún no tenemos nosotros en nuestro país la experiencia de lo que es un educador social que trabajará con estas poblaciones en riesgo, y que